Claro que sí. Bueno, entonces, el día de hoy tenemos a la doctora María Guadalupe Ferreira García, quien es egresada de la UNAM, Juriquilla, en el doctorado en Ciencias de los Materiales, me parece, si no me Ujú, equivoco. Y bueno, también tiene una maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica, obtenida en el Tecnológico Nacional de México, en Celaya, en el antiguo Instituto Tecnológico de Celaya. Y también tiene la licenciatura en Ingeniería Bioquímica, también en el mismo instituto. Y bueno, ha trabajado, le preguntaba hace un momento sobre algunas cuestiones de ácidos orgánicos, como el ácido gálico o polifenoles. Y bueno, también la identificación de prolaminas de sorgo en diferentes variedades, ¿no? ujú. Eh, bien, entonces, agradecemos mucho tu presencia el día de hoy, doctora, y el auditorio es todo tuyo. Cuentas con 40, 45 minutos o 50 para hacer tu presentación. Muchas gracias por aceptar la invitación y somos tu audiencia. Muchas gracias. No, pues, ¿me pueden escuchar todos bien? Sí. Perfecto. Bueno, pues les agradezco muchísimo la oportunidad que me dieron de presentar este trabajo. La verdad para mí fue un trabajo muy bonito. Me da muchísimo gusto presentarlo cada vez que tengo oportunidad. Voy a ir un poco rápido porque de por sí yo hablo rápido y me emociona mucho este trabajo. Entonces, en la sesión de preguntas, con toda confianza, puedo puntualizar algo que les interese o algo que les haya quedado duda. Y bueno, voy a comenzar con la presentación. Les voy a presentar este tema que es la nanosistema formado por nanopartículas de sílice y biocompuestos fluorescentes provenientes de palo azul e Eisenhartia polistaquia, con aplicaciones en la detección y tratamiento de cáncer de mama. Su servidora Guadalupe Ferreira es quien presenta y este trabajo pues yo lo hice bajo la dirección de la doctora Miriam Esteves, que se encuentra en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada UNAM Campus Juriquilla, y me apoyaron muchísimo el doctor Rogelio, también de ahí de Cefata, la doctora Marta Cruz de la UVM, y bueno, durante la plática les iré comentando más apoyo que tuve durante la realización del proyecto. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? Pues bueno, algo que ustedes yo creo que están muy relacionados, que es con el método científico. Vamos a ver desde lo que son los antecedentes hasta lo que es el trabajo futuro, pasando obviamente por los objetivos, el marco teórico, conclusiones y demás. Dentro de los antecedentes, cáncer de mama se origina cuando las células en el seno comienzan a crecer en forma descontrolada y es ahí cuando se presenta una tumoración. La primera línea de defensa que se tiene contra el cáncer de mama, pues obviamente son los quimioterápicos. Sin embargo, más adelante les voy a explicar con un poquito más de detalle. A veces no ¿cómo les diré? No es tan conveniente porque sí nos defienden contra un tipo de cáncer, pero promueven otros, vamos a decir, otros cánceres. Ya no es como efecto secundario, sino que conlleva otras complicaciones y se han estado buscando nuevas alternativas desde hace muchos años y estas alternativas se han encontrado en compuestos derivados de plantas. Aquí les presento la estructura del Equol, que es una sustancia que se produce a partir de las isoflavonas presentes en la soya con la ayuda de bacterias intestinales y que se sabe muchísimo acerca de este que tiene un efecto antitumoral. Aquí tenemos la estructura del estradiol, el cual es una hormona esteroidea que también está súper relacionada con el cáncer de mama. Digamos que el Equol tiene un efecto anti, el estriol tiene un efecto tumoral y si se dan cuenta tiene una estructura química muy, muy parecida. Entonces, la investigación en primera instancia nos basamos en esto, en que debíamos de encontrar compuestos que tuvieran esta estructura para que pudiera tener este efecto antitumoral y después les voy a explicar por qué específicamente estas estructuras. Hay trabajos de esto, había muchísimos trabajos que estaban relacionados justamente con compuestos derivados de plantas contra cáncer. Eso nos alentó muchísimo a continuar con esta investigación y específicamente pues estábamos buscando alguna planta, algún arbusto que tuviera estos compuestos que les acabo de sobresaltar. Y bueno, dentro de la investigación que realicé, había visto que los compuestos de palo azul, que lo voy a resumir como EP, pues
ya se habían investigado acerca de sus compuestos y nos llamaba muchísimo la atención que es un isoflavonoide, y este otro que a lo mejor van a decir, bueno, es que ese no es un isoflavonoide, pero algo que no les he comentado, que nos llamó también mucho la atención y que era un plus que tenía en estos compuestos, es que resultan ser fluorescentes bajo ciertas condiciones. Entonces, nosotros veíamos muy viable que no solamente tuviera los compuestos que nos interesaban antitumorales, sino que también tuvieran este plus de que tal vez podríamos usarlos como marcadores o señalizadores, digamos, dentro de un sistema biológico. Cuando nosotros hablamos, obviamente, de esto, pues la mayoría de la gente dice, bueno, entonces si me tomo un té, si como soya más seguido o cosas de ese tipo, pues voy a tener este efecto. Y la verdad es que no. Necesitaríamos consumir cantidades tremendamente grandes para llegar a tener estos efectos, y por eso decidimos ayudar, digamos, a que lleguen estos compuestos a los lugares que queremos usando la nanotecnología. Investigué muchísimo acerca de cuáles eran las mejores opciones. Había muchísimos trabajos al respecto y nosotros nos inclinamos, o yo me incliné principalmente a las nanopartículas de óxido de silicio, porque tenían una característica muy buena, que es la superficie era fácilmente modificable químicamente, y entonces podíamos ir añadiendo compuestos que a nosotros nos interesaba y hacer nanosistemas de este tipo. Con esto, el objetivo general del trabajo pues era o fue sintetizar, funcionalizar y caracterizar nanopartículas de sílice con isoflavonoides extraídos de palo azul para estudiar sus posibles efectos antitumorales, y adicionalmente pues queríamos ver si también tenían esta fluorescencia dentro de la célula. Dentro de los objetivos específicos era extraer, separar y caracterizar los extractos obtenidos de palo azul, sintetizar las nanopartículas de sílice, específicamente con el método de Stover, funcionalizar las nanopartículas con agentes acoplantes, funcionalizar la nanopartícula, el agente acoplante y los compuestos, porque era como hacer un puente, caracterizar las nanopartículas tanto con los compuestos, el acoplante, sin, para ver si había realmente un efecto, y determinar la internalización de las nanopartículas en una línea celular que fuera específica, porque como van a ver más adelante, hay diferentes tipos de cáncer. Entonces, estos fueron mis objetivos específicos en los cuales trabajé mucho, y el planteamiento del problema, pues estaba muy enfocado en ese momento, pues a trabajar el cáncer de mama. Actualmente, obviamente, por lo del COVID, pues todo se ha opacado, como que todos queremos investigar del COVID, pero siguen enfermedades y problemas de salud pública que no se van a quitar y que se tienen que seguir trabajando. Por ejemplo, en México se reportan 16,000 nuevos casos al año. Cada 2 horas muere una mujer por cáncer de mama, y estos datos se los estoy mostrando de apenas hace un par de meses. En febrero de este año están saliendo estas estadísticas. De las muertes registradas, 43% están en edad productiva, o sea que están trabajando, y la mayoría de las muertes se debe a diagnósticos tardíos, cuando el tumor ya se ha propagado a otros órganos, o sea, la metástasis, y bueno, es un problema aún muy, muy latente. Solo el 10% de los casos son detectados en etapas iniciales, y bueno, ya los demás son demasiado avanzados. Todo porque también las mujeres en general no tenemos una cultura de cuidarnos y de irnos a revisar. 1 de cada 8 mujeres en México tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida, lo cual es una estadística bastante alarmante y que se tiene que seguir trabajando contra este problema, como les comentaba. La justificación de este trabajo fue que los compuestos de palo azul y el uso de nanopartículas como vehículo para estos pueden ser idóneos para usarse en el tratamiento de distintos tipos de cáncer o en terapia coadyuvante. Es importante aquí recalcarles, nunca tuvimos la intención de que este trabajo fuera quitar los quimioterápicos, no, de ninguna manera. Esos son nuestra primera línea de defensa, como les decía, pero nuestra idea era utilizar esto como coadyuvante, en lugar de que les dieran, no sé, una dosis completa de quimios, que a lo mejor fuera la mitad o 3/4 parte, y el resto complementarlo con compuestos de este tipo, para minimizar los efectos secundarios o, como les decía, que ocasionaran otros tipos de cáncer. Además, como algo novedoso y a diferencia de los compuestos análogos como los de la soya, que a lo mejor algunos han identificado o han escuchado que la soya es muy buena para evitar el cáncer de mama, los compuestos descritos en esta plática presentan fluorescencia que podría aprovecharse en aplicaciones de bioimágenes, biomarcadores
en estudios in vitro o en estudios in vivo. La hipótesis la resumí en esta imagen. Yo tengo una nanopartícula, la puedo funcionalizar o modificar su superficie para agregarle un puente. Una vez que tengo este puente, puedo agregar los compuestos de palo azul. Ya tengo mi nanosistema y ya ahora sí, este nanosistema puedo introducirlo en la célula y ver cuál es ese efecto. ¿Qué espero yo? Pues que tenga un efecto antitumoral y selectivo, o sea, que no ataque a las células sanas, y además que yo pudiera tener esa marcación, como les decía, de la fluorescencia, aprovecharlo para ver a lo mejor a qué organelo de las células está yendo o exactamente cuál podría ser el mecanismo por el cual está haciendo este efecto antitumoral. Dentro del marco teórico, lo que puedo comenzar a decirles, ya les había comentado acerca de las estadísticas de cáncer, es uno de los principales cánceres que se presenta a nivel mundial. En México no baja del top 3, siempre o es cáncer de mama o es cáncer de pulmón, pero está dentro de los 3 primeros lugares. El año pasado se registró como la principal causa de muerte o el más detectado en mujeres. Y anteriormente, este tipo de cáncer se detectaba más en mujeres de 45, 65 años. Sin embargo, pues ya se está presentando en chicas de hasta 16, 18 años. Entonces, es una enfermedad que ya se está presentando a edades muchísimo más tempranas que hace 10 años, más o menos. Ahora, es importante distinguir que cuando hablamos de cáncer de mama, a lo mejor igual que yo cuando empezaba a hacer este estudio, pensaba que solamente existía un tipo de cáncer de mama y no. Existen 3 tipos, el hormonodependiente, el AHR2 y el triple negativo. De estos, el hormonodependiente es el que se detecta en el 70% de las personas que padecen este tipo de cáncer y el otro 30% es del triple negativo y del HR2. En mi caso, yo me enfoqué en el cáncer de mama hormonodependiente, porque obviamente es el que más se ve registrado, digamos, en la población. ¿Cómo es que se lleva a cabo la proliferación celular de cáncer de mama hormonodependiente? Y aquí les voy a mencionar la línea celular que nosotros estuvimos trabajando, es esta que es MCF7, que es una línea de cáncer hormonodependiente. Entonces, era perfecta para hacer este estudio. Naturalmente, mujeres y hombres producimos los andrógenos y las mujeres, pues, a través de esta enzima que se llama aromatasa, convertimos los andrógenos a estrógenos. Los estrógenos llegan al núcleo, llegan a unos receptores específicos, que son los receptores estrogénicos alfa y beta. Estos receptores en el núcleo dan la señalización o dan el banderazo, digamos, de salida para que se empiecen a producir células. Pero hay veces que se sobreexpresa y empiezan a generarse también células transformadas, que es lo que nosotros conocemos como cáncer o tumoración. Como se conoce ya bien este mecanismo, pues se han propuesto varias estrategias. Una, por ejemplo, es el bloqueo hormonal, como inhibición de la aromatasa. Si no se bloquea la aromatasa, pues no se van a producir los estrógenos. La otra es inhibición de los receptores estrogénicos. Bloqueo los receptores y pues no me van a dar la señalización y se detiene la proliferación celular. Así son como las terapias que se utilizan actualmente. Estos son los inhibidores de aromatasa y los moduladores selectivos de receptores de estrógenos que se utilizan. Sin embargo, como les muestro a continuación, ok, me ayudan a lo que es la eliminación, bueno, no eliminación, sino control de cáncer de mama, pero me desencadenan otros tipos de cáncer, como puede ser de útero o de hueso. Entonces, esto es lo que les comentaba, que es importante como dar una terapia que sea coadyuvante y que minimice estos efectos. ¿Dónde encontramos esto? Pues en los compuestos de las plantas. Principalmente, bueno, las plantas producen 2 tipos de metabolitos, primarios y secundarios. Nosotros nos enfocamos más en los metabolitos secundarios y dentro de estos metabolitos secundarios encontramos estructuras del tipo isoflavonoide, que son las que se han estudiado con muchísimo más enfoque porque son las que se han demostrado que tienen estos efectos. Y nosotros adicionalmente, como les decía, nos enfocábamos en otro metabolito secundario de esta planta, perdón, de este arbusto, que da esa característica de fluorescencia. Ahora, hablando de este arbusto, a lo mejor ustedes conocen porque su abuelita o tienen el conocimiento de que vas al mercado y te encuentras palo azul y mucha gente lo utiliza para, por ejemplo, el riñón, cuando tienen problemas de orina y demás.
Pero, obviamente, para este trabajo yo no podía arriesgarme a que, ok, voy al mercadito, me compro mi bolsito de palo azul, hago mi estudio. No podíamos hacer eso porque, pues, no sabemos realmente qué tipo de palo azul es. En esta diapositiva les muestro como los primos, bueno, los elementos que están incluidos en Eisenhardtia, y a nosotros solamente nos interesaba este, que era el que está estudiado y está caracterizado. Este es endémico de la región de Querétaro, también se encuentra en Guanajuato, Morelia, en otras partes centrales del país. Y bueno, aquí les muestro, por ejemplo, la madera, como se ve, el vasito azul es un té de palo azul, así es como se ve normalmente. Y les repito, este era el que a mí me interesaba, y más adelante les voy a decir cómo fue que resolvimos este problema, porque de repente se me alarmaban de que entonces puedo ir al mercado y no sé qué. Le digo, no, espérense, es que esto es un poco más profundo, no simplemente te agarras el primer palo azul que encuentres y ya. Y que bueno, también eso implicaba otras cosas. Las ventajas de estos compuestos, pues era la estructura química que buscábamos. Hay bastantes estudios de que sí tenía un efecto antitumoral, líneas celulares de cáncer, por ejemplo, esta de OPCAR, que es de cáncer de ovario, y lo que les comento de la fluorescencia, ¿no? La desventaja principal, pues, es esa baja biodisponibilidad, que es la fracción que llega a un blanco y tiene un efecto. La mayoría de estos compuestos, pues, nos los tomamos en un té y se van a degradar en el intestino, o se van a absorber, mejor dicho, en el intestino. Entonces, pues, no van a llegar, y la idea era hacer una terapia localizada. Entonces, ¿cómo le hacíamos para lograr esta terapia localizada? Pues usábamos las nanopartículas de sílice. ¿Qué ventajas tenía? Pues que la estructura química se puede modificar, lo que nos ayuda a una integración de grupos funcionales para una subsecuente bioconjugación o ensamble de estos compuestos, aumento de la estabilidad de los agentes incorporados. Esto de la estabilidad era importante porque, pues, si se penetraban a la célula, pues, ¿qué iba a pasar? Iban a llegar, se iban a romper enlaces y se iban a desprender, ¿no? Esa era otra parte importante. Aumento de la biodisponibilidad, porque sugeríamos nosotros que una nanopartícula podía llevar más de una molécula. Entonces, esa era como nuestro principio, nuestra hipótesis. La desventaja de este tipo de nanopartículas es que debía de cuidar mucho el tipo de estructura cristalina. El óxido de silicio se puede tener en dos formas, que es una forma amorfa, una forma cristalina. La forma cristalina del óxido de silicio causa una enfermedad que se llama silicosis. Literalmente, el óxido de silicio se deposita en los pulmones. Como no se puede desechar, no lo puede sacar el cuerpo, se deposita y va tapando los pulmones, los bronquios. Entonces, esta enfermedad la desarrollan, mineros, y cuando mueren literalmente sacan un molde de sus pulmones de óxido de silicio. La forma amorfa, que es la que yo estaba buscando sintetizar, no causa ese efecto en una persona. De hecho, no la comemos, aunque no se den cuenta, y lo pueden checar ustedes. Por ejemplo, en Nor Suiza tiene óxido de silicio y no lo comemos como si nada, pero es un óxido de silicio que tiene una estructura amorfa. De acuerdo a la FDA, solamente se permiten concentraciones de 2% en peso para que también, aunque sea amorfa, no cause un efecto secundario. Y debo de cuidar mucho de que el tamaño de la nanopartícula esté entre 80 y 150 nanómetros. Si es más pequeña de 80, como que la célula la desecha, que hay estudios que se ha visto. Si es más grande, corremos el riesgo de romper la membrana celular y pues dañar a la célula, y a lo mejor dirán, bueno, eso es bueno porque estoy atacando las células malas. Sí, pero también estás atacando a las células buenas, las estás rompiendo, digamos, de esa manera, y tampoco era el objetivo de este trabajo. Las aplicaciones de estas nanopartículas son muchísimas. Hay bastantes trabajos enfocados en cáncer, por ejemplo, cáncer de páncreas, melanomas, estudios con la línea celular que les platicaba, usando doxorubicina como agente. Entonces, sí se tiene, digamos, buenos antecedentes acerca del uso de estas nanopartículas. Ahora, ya teniendo todo esto, ¿cómo es que se desarrolló el proyecto? La metodología y análisis de resultados que hice lo basé básicamente en 4 partes importantes: la extracción, la síntesis de las nanopartículas, la funcionalización y la internalización de estas a la célula. Les voy a ir platicando y voy a comenzar con la extracción. La verdad fue bastante exhaustiva esta parte, porque
había muchas dudas. A lo mejor ustedes van a decir, sí, es que debe ser bastante complicado, porque como les decía, para empezar, voy al mercadito y a lo mejor me dan una madera buena, en una semana regreso y ya no me dieron una madera igual. Entonces, lo que nosotros hicimos fue que la muestra que a mí me dieron era una muestra que estaba aquí en Querétaro, que estaba en la universidad, y se mandó a analizar a la giloteca del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. La UNAM cuenta con una curadora, se llama de maderas, que es la maestra Josefina Barajas. Ella es la encargada de la giloteca, ella era la encargada de que nos asegurara que teníamos el Cejartia polistachya, que es la que se ha estudiado, que no teníamos otra cosa. Nos dio, digamos, como un certificado, y aparte se quedó como resguardada esta parte de este tronco para tenerlo como referencia. Entonces, ella, digamos que nos quitó todas las dudas que teníamos acerca de, bueno, si es, no es, nos lo aseguró, les digo, nos entregó el certificado, de hecho quedó registrado ya ante la giloteca, y pues solamente ya nos quitaba, digamos, el peso de que, bueno, ¿qué estamos trabajando? Ella nos aseguró que era el que nosotros buscábamos. Ella también me hizo un análisis, me ayudó con el análisis, y me decía, mira, por ejemplo, aquí se alcanzan a distinguir esos puntitos azules, que es lo que se extrae cuando hacen un té o una infusión, y es donde se encuentran los compuestos que a ti te interesan. Entonces, bueno, esta parte fue bastante, nos alivió muchísimo porque sí estábamos nosotros bajo la dirección correcta. Y bueno, también comentarles que solamente en el país, aquí en México, hay 2 o 3 curadores de maderas, que así se les conoce, y bueno, ella es de las mejores y muy solicitada, así que pues nos apoyó muchísimo en esa parte. Ya que sabíamos que nuestra madera era la correcta, pues empezábamos con la extracción, y teníamos nosotros, de acuerdo a la bibliografía, pues varios extractantes o solventes, perdón, con los que podíamos nosotros trabajar. Empezamos con etanol, metanol, mezclas, para ver si podíamos como arrastrar más compuestos, y en un inicio yo utilizaba un Soslet. Sin embargo, era demasiado el tiempo que utilizábamos en la extracción. Esa extracción nos ayudó a entender que la extracción con etanol era la más adecuada, y después lo cambiamos por otras técnicas un poco más rápidas, como baño ultrasonido, microondas, y como pueden ver, los tiempos se reducían muchísimo. Yo llegaba a estar parada hasta 2, 3 días hasta que salían los extractos para poder continuar con el trabajo, y en cuanto nos dimos cuenta que podíamos hacerlo en 15 minutos, lo cambiamos. Sí teníamos menos muestra, pero era más concentrada y en muchísimo menos tiempo. Entonces, eso fue algo que me ayudó bastante cuando estuve trabajando en este proyecto, y al final, pues todo ya lo desarrollé con esta metodología. De la extracción, como les comentaba, pues hacíamos también, ya que los terminábamos de extraer, hacíamos las caracterizaciones con UV-Vis, infrarrojo y Raman. Y de los compuestos, pues aquí les muestro, hagan de cuenta que yo tenía mi líquido, porque era una extracción sólido-líquido, y yo obtenía un líquido, entonces ese líquido lo dejaba secar y obtenía al final estos polvos, que era con lo que yo trabajaba, y pues los tenía muy resguardados y demás. Lo que les comentaba de la fluorescencia, nos llamaba mucho la atención comprobar que realmente tuvieran esta fluorescencia los compuestos bajo ciertas condiciones específicas. Entonces, nosotros lo que hicimos fue estos polvos, diluirlos. Aquí les muestro en la parte de arriba de donde el solvente que se utilizaba, y aquí el pH al cual se estuvo disolviendo ese polvo, y usábamos una lámpara a 254 nanómetros, que no me gustaba usarla, ya sabrán ustedes por qué, y casi no se notaba, y además era nada más comparativo en ese momento. Cuando usábamos una lámpara con una longitud de onda mayor de 365, vean ustedes el efecto que se ve. Quedamos nosotros, la verdad, muy sorprendidos de que sí se alcanzaba a distinguir. El pH de 7.4, pues obviamente era el que más nos interesaba, y pues sí veíamos esta fluorescencia, entonces eso nos seguía alentando pues a que íbamos por un buen camino. Todas estas muestras se caracterizaron por espectroscopía UV-Vis de los compuestos. Aquí les muestro los que obtenía, también a diferentes pHs, cómo iban cambiando, coincidían muchísimo con los de la literatura, entonces nosotros seguíamos trabajando bajo esa línea. Hubo un tiempo que yo me fui a la Universidad de La Salle a hacer una estancia, y el doctor que estuvo apoyándome en esta parte me decía, es que es importante hacer como la huella de los compuestos que se extraen con diferentes solventes de diferentes polaridades, porque son trabajos que los hacemos, pero como que se quedan y son muy, muy valiosos, porque estás extrayendo diferentes compuestos con diferentes solventes de diferentes polaridades, que esos te pueden servir en otros estudios.
Entonces, siguiendo su recomendación, hicimos esta huella sí, hacer como la huella de los compuestos que se extraían, y aquí les muestro los UV-Vis que yo encontré, desde los más polares hasta los menos polares. Hacíamos la espectroscopía infrarroja, obviamente encontrábamos los grupos funcionales que correspondían con la bibliografía, y eso nos seguía animando. Después era importante para nosotros determinar, bueno, cuánto dura esta fluorescencia, si se mantiene, cuando le agreguemos las nanopartículas va a seguir. Entonces decidimos hacer un estudio con Raman. Sé que el Raman no se usa para esto, pero se nos hizo una técnica novedosa que podíamos implementar para ir registrando esos cambios en la fluorescencia de los compuestos. Entonces, estos espectros Raman, digamos que no me servían en este momento para la caracterización, sino para determinar qué tanto fluorescían los compuestos, porque si estaban dentro de la célula, pues no iban a ser eternos, en algún momento se iba a dejar de fluorescer, y pues queríamos tener una idea de cuánto tiempo íbamos a tener para analizar los resultados. Entonces, aquí les muestro cómo se veía ese decaimiento de la fluorescencia y el desplazamiento de Stock, que era un valor importante para determinar como la pérdida de los compuestos fluorescentes. Obviamente, pues no podíamos decirle, pues más o menos ahí está perdiendo 50%, no, o sea, teníamos que dar un número más exacto, y decidimos hacer algunas, vamos a decirlo como modificaciones matemáticas, para extraer las curvas, las ecuaciones características de las curvas, sacar sus parámetros característicos, un ajuste que fuera adecuado, y con eso íbamos viendo cuánto iba perdiendo de fluorescencia los compuestos, obviamente a diferentes pHs. Esta gráfica que ven aquí a la izquierda, pues solamente es a pH de 7.4, pero se hizo para cada uno de los pHs y para cada una de las muestras extraídas con diferentes solventes. Entonces, como pueden ir haciendo cuentas, eran muchas muestras las que teníamos. Ya que nos dábamos una idea de cómo iba decayendo la fluorescencia, pues era importante determinar los compuestos que realmente estaban involucrados en este fenómeno, y tuvimos que hacer lo que era la separación y caracterización de estos compuestos. Dentro de la separación utilicé lo que es la cromatografía en capa y la cromatografía en columna. Esta es más o menos cómo se ve la cromatografía en columna, y cada una de las fracciones que me iban saliendo, pues tenía que caracterizarlas, y usaba UV-Vis, infrarrojo, y ahora sí usaba Raman como técnica de caracterización. Aquí les muestro cómo se veía la columna cuando empezaba a hacer estas separaciones, digamos, tanto en capa fina como en columna, y cómo se ven esos compuestos fluorescentes de algunas fracciones, porque obviamente no todas tenían esa fluorescencia. Las fui agrupando y iba determinando, ok, esta sí florece, esta no florece, más o menos así con esta lámpara, las poníamos y decíamos esta fracción sí, esta fracción no. Yo me fui más por las fracciones que florecían, porque veíamos que tenía más potencial, pero no las analizamos todas las fracciones al final. Podía ser, sí, que a lo mejor una que no tuviera fluorescencia sí tuviera efecto antitumoral, pero por la extensión del trabajo y por mi tiempo, ya no podía yo hacer tantas muestras, entonces pues decidimos hacerlo nada más con las muestras que florecían. Y bueno, hicimos de todas maneras las caracterizaciones de las fracciones ya agrupadas, y ya que tenía yo seleccionada cuál era solo seleccioné 2 fracciones que eran las que iba a utilizar, pues ya me empecé a enfocar en la síntesis de las partículas. Las nanopartículas las sinteticé a través del método de Stover, que es un método muy sencillo que se basa en 2 reacciones. La primera es una hidrólisis y después una policondensación. Entonces ahí se me formaban estas nanopartículas. Aquí, como pueden ver, esta era una microscopía que se obtuvo. Teníamos una gran cantidad de nanopartículas. Aquí se alcanzan a ver esa forma esférica que era lo que nosotros buscábamos. Aquí se alcanzaron a colar algunas pequeñas, pero después que se fue haciendo mejor la síntesis, con dispersión de luz dinámica, veíamos el diámetro de estas nanopartículas, y como pueden ver, fue una síntesis muy buena, porque teníamos nanopartículas de entre 150 y 155 nanómetros. Ya después, con un poco más de práctica, ya las hacía básicamente del tamaño que yo quería, si las quería de 80, si las quería de 100, si las quería de 150, pero era una dispersión muy pequeña la que tenía, entonces eso favoreció muchísimo a este trabajo. Ya que tenía las nanopartículas, pues ahora seguía a funcionalizarlas. En este caso,
Lo hice con el 3-aminopropil trietoxicilano como agente acoplante. Entonces aquí les muestro el esquema de cómo está la nanopartícula, cómo está el agente acoplante, y la idea era hacer reaccionar la superficie con este grupo para tener al final una superficie así. Yo les decía, los compuestos de isoflavonoides, si los quería pegar directamente a la nanopartícula, no era tan viable por los grupos funcionales, tanto del isoflavonoide como de la nanopartícula, y por eso teníamos que usar este puente para que se pudieran enlazar, y al final los compuestos de palo azul, pues unirlos en este grupo amino, que sí era mucho más factible por la química. Una vez que hicimos las nanopartículas, que las funcionalizamos con el puente, vamos a llamarlo así, pues ya pudimos hacer ahora sí el acoplamiento, digamos, con los compuestos de palo azul. Y pues, ¿qué seguía? Caracterizar todos estos. Usé difracción de rayos X, por lo que les comentaba de que si cada vez que funcionalizaba no se cambiaba la estructura, tenía que asegurarlo, la morfología que no se perdiera, que sí estuvieran los enlaces correctos para que yo determinara que sí tenía exactamente lo que estaba buscando, o sea, que sí se habían pegado donde tenían que pegarse. Otra vez usamos Raman como para ver el decaimiento de la fluorescencia, y el potencial Z para ver si había cambiado la carga y que eso impidiera, en dado caso, que la célula no aceptara estas nanopartículas. Entonces, bueno, hice toda esta caracterización de difracción de rayos X, obtuve estos 3 diagramas, estos 3 espectros, donde pues veía que seguían siendo amorfas. Tal vez alguien me pueda decir, oiga, pero ahí se ve como un pico. No es tal un pico, sino que sigue siendo una característica amorfa. Se alcanzan a ver algunos piquitos por ahí pequeños. Esta imagen no incluí el del portamuestras, pero esos eran del portamuestras que era de aluminio. Entonces, sí fue algo que luego me preguntaban bastante. Ya no recuerdo por qué no la puse aquí, pero bueno, se los explico que era del portamuestras. Las imágenes de arriba se ve la nanopartícula como con una pequeña capa, que era lo que nosotros atribuíamos, que eran los compuestos, en este caso el 3-aminopropil trietoxicilano, que sí se había como adherido y que le daba como esa característica. Si ven, también como que se pegaron las nanopartículas, pero cuando las sonicaba, ya después de que las ponía, después de que las funcionalizaba, se separaban. Entonces ya no tenía yo el problema de que se me estaban pegando entre ellas, y ya después hacía la funcionalización con los compuestos de palo azul. Aquí está el infrarrojo de la nanopartícula zinc y con el compuesto acoplante, y en esta región que acabo de marcar, pues eran donde se encontraba el grupo amino y otros grupos importantes que yo estaba buscando, y este era de los más importantes, que era el silicio, oxígeno-silicio, entre la nanopartícula y el agente acoplante, que también era muy importante que sí apareciera, y que bueno, se corroboró ya con la microscopía. La fotoluminiscencia, como les comentaba, pues otra vez habíamos usado Raman, y vean, al agregarle a los compuestos la nanopartícula o a la nanopartícula los compuestos, el decaimiento era muchísimo menor, entonces se logró como mantener un poco más la fluorescencia de estos compuestos, y eso nos alentaba, les decía, a pensar que íbamos por buen camino y que dentro de la célula íbamos a tener más tiempo para analizar qué era lo que estaba pasando. Aquí pues se ve mucho mejor esta comparación de los compuestos extraídos sin nanopartículas y con nanopartículas, y específicamente los de etanol, que fueron los que nos dieron un poco más, bueno, fueron los que nos dieron mejor resultado. Aquí la rodamina es un compuesto que se utiliza muchísimo como marcador y demás, entonces veíamos así como una comparativa, esta sí fue nada más con una fotografía, de que pues sí tenía como cierto potencial, ya que daba como una fluorescencia, un brillo muy, muy parecido. Ahora, dentro del estudio de internalización del sistema a la línea celular, les puedo comentar que trabajamos con la línea celular MCF7, aparte trabajamos con células epiteliales, y a las dos les administramos, digamos, este sistema, y finalmente obtuvimos este resultado. Aquí les muestro una micrografía confocal de campo claro y campo oscuro, y podemos ver aquí cómo estas están brillando en verde. Yo no les hice nada, solamente, digamos, pusimos en contacto las nanopartículas con la línea celular. No tuvimos que hacer nada para que se internalizaran. En cuanto
cambiamos el filtro, nos dimos cuenta que empezaban a brillar con este verde. Cuando lo quitábamos, pues ya se perdía, pero era algo muy importante, determinar que sí estaban entrando a la célula, y ahora lo que seguía, pues era ver si tenían este efecto antitumoral, que ahorita les voy a platicar qué fue lo que pasó con eso. Como conclusión, les puedo decir que la extracción y separación de los compuestos de palba azul fue eficiente usando el método de microondas, que fue el que arrojó en cuanto a tiempo y calidad de la muestra lo mejor. Se logró separar los compuestos de palba azul en diferentes fracciones y se identificaron las fracciones fluorescentes. Dentro de la síntesis se logró una mejor síntesis de las nanopartículas usando el método de Stover, porque sí costó al principio un poco de trabajo hacerlas en ese tamaño y, bueno, con ese tamaño y con esa forma esférica. La funcionalización se lograron acoplar los compuestos con las nanopartículas. La fluorescencia de las muestras se determinó de manera cualitativa y cuantitativa. Y lo de la internalización del sistema a la nanopartícula es que sí se logró, pero sin un procedimiento adicional. Ahora, por cuestiones de tiempo, yo ya no podía continuar, digamos, con la parte del efecto antitumoral. Se encargó otra persona que, de hecho, ya está esperando este año que se publique el artículo. Eso ya no se los puedo presentar porque son resultados que todavía se están trabajando. Yo he estado muy de cerca en ese proyecto, asesorando al alumno que se quedó, digamos, en esa parte. Y bueno, sí se ha encontrado un efecto, vamos a decirlo, sí ataca selectivamente a las células tumorales, a las células epiteliales un poco, pero no es, de acuerdo a los datos, tampoco no es tan drástico. Ya habrá que verlo con un poco más de estadística rigurosa, qué tan no mucho es, pero por el momento les puedo decir que sí se ha logrado ver este efecto antitumoral. Solamente se ha visto en células MCF7, habría que probarlo en otras líneas. En células epiteliales, les decía, tuvo un pequeño efecto, pero todavía falta analizar esos resultados. Entonces, pues este trabajo no ha terminado. Dentro de las publicaciones, pues sacamos este artículo, también este que hablaba específicamente de la fluorescencia, los modelos matemáticos que utilizamos, el efecto de los solventes, que aquí les mostraba otras gráficas. Bueno, este fue otro artículo más detallado de cómo lo comparábamos, por ejemplo, también con la rodamina. Y bueno, el trabajo futuro que les decía, esto de los estudios en líneas, pues ya se llevó a cabo desde hace como 2, 3 años que se ha estado trabajando. Esto de otros estudios en otras líneas celulares también de cáncer, pues nos interesaba ver si también podía, por ejemplo, con el triple negativo o con el HR2 tener un efecto. Y estudios para determinar la localización de los compuestos dentro de la célula. Nos ha costado un poquito de trabajo por los marcadores, pero pues también era importante saber, ok, sí está entrando, pero ¿a dónde está dirigiéndose? ¿Se está yendo al núcleo? ¿Se está quedando en alguno de los otros organelos? ¿Qué está pasando? Entonces, esto es algo del trabajo futuro que en aquel momento era futuro, ahorita ya se ha estado realizando, pero todavía nos falta terminar algunas pruebas, algunas muestras. Y bueno, en esta ocasión, pues, con esto concluiría. Les agradezco mucho su atención y pues sí quería dejar un poco más de espacio para dudas que ustedes tuvieran o si querían que les platicara un poco más acerca de este proyecto. Muchas gracias, doctora, por la tan interesante charla. Chicos, es tiempo de preguntas. Quien tenga alguna pregunta, por favor, levante la mano. Alejandra, adelante. Primero Alejandra y después Luis Antonio. Hola, buenas tardes, Lupita. Buenas tardes. Muchas felicidades por tu trabajo, está muy interesante y pues muy completo. Yo tenía una duda acerca de la técnica que utilizaste de microondas. ¿Es una técnica sencilla, nada más de microondas, o es una microondas acoplada, no sé, una destilación acoplada a este sistema de microondas? No, fue un microondas bastante sencillo. Olvidé de hecho mencionarles que cuando les decía microondas siempre se imaginan el de su casa, pero no, es un sistema, creo que usted sí lo ubica, es un sistema que ahí puse la foto donde se colocaba la muestra. Eso, como lo hice en la Universidad de La Salle, no tenían ellos acoplado, sino que nada más metíamos la muestra, metíamos el solvente, dejábamos trabajar al microondas y al final ya yo lo sacaba y lo
lo separaba. Era lo único que hacía. Pero sí fue una, digamos, sencillo. Ok. Sí, porque sí parece ser, bueno, pues muy efectivo por la cantidad de muestra que se obtiene y el tiempo, que es, sí, de comparación es abismal. Bastante, sí, fue una gran ayuda cuando después de esperar 3 días, a esperar solo 15 o 20 minutos en extraer las muestras, para mí fue fabuloso porque me permitió avanzar con todo lo demás. Como vieron, pues tenía que hacer muchas caracterizaciones, separar, porque siempre me lo preguntaban al inicio del trabajo, oye, ¿y cuáles específicamente? Oye, ¿y todas van a funcionar? Oye, ¿y estás segura que nada más tienes un tipo de compuesto? Entonces sí era muy importante tener esa extracción más eficiente para ya después hacer estas fracciones y obtener realmente las moléculas involucradas. De hecho, algo que no agregué fue que en la Universidad de La Salle se quedó un trabajo, todavía lo están haciendo como de caracterización molecular. O sea, sí querían encontrar cuál era la estructura o cuál era el compuesto que estaba presente, solo que de repente se hacía costoso, llegó la pandemia, pasaron muchas cosas y se ha quedado un poco estancado, pero sí se avanzó también bastante en ese sentido para saber exactamente cuál compuesto era el que estaba presente en estas fracciones que yo obtenía. Ok, bueno, muchas gracias. De nada. Luis Antonio, adelante. Ok, gracias. Sí, bueno, mi duda es sobre el proceso de síntesis de las nanopartículas. Mencionabas sobre la electrólisis y, bueno, los resultados me parecieron del tamaño de las nanopartículas bastante interesantes, 150 nanómetros más menos 5 nanómetros, muy buenos. Y quisiera saber un poquito más sobre el proceso de electrólisis. No sé si pudieras comentarlo de forma, pues, muy básica. Con todo gusto. De hecho, yo usaba una síntesis, ya así digamos, ya en el laboratorio. Básicamente era usar un agitador. Y te voy a dar el secreto y se los doy a todos. Yo usaba una sonicación. Yo no hacía la síntesis, digamos, con un agitador magnético. Yo lo que hacía era sonicar las muestras. Entonces, eso fue lo que ayudó a que se lograra una síntesis de ese calibre. Ya después usábamos que butanol, que propanol, que etanol, metanol, o sea, también usé diferentes solventes. Con etanol era con las que me daban mejor y con esos tamaños como más apropiados, digamos, pero fue lo único, digamos, que hicimos diferente. Yo creo que lo hacían, pero nunca lo ponen en los artículos. Y bueno, es algo que ya últimamente ya he visto que sí lo incluyen, pero si estás haciendo esta síntesis, yo te recomiendo que la hagas con un sonicador, no lo hagas con un agitador magnético y ya te van a quedar mejor tus nanopartículas. Ok, muchas gracias. De nada. Adelante. No, Arge, no se vale contigo. No, gracias, Carlos. No, pues me ganaron la pregunta anterior, ¿no? Pero, en relación justamente a tu síntesis, bueno, ya nos diste el primer secreto, ¿no? Que justamente es el ultrasonicador. Yo también hago, bueno, estamos trabajando los muchachos y yo justamente en síntesis de nanopartículas de sílice, que ocupamos un agitador, una parrilla con un agitador justamente. Y mi otra pregunta es, ¿cómo ibas agregando pues justamente los componentes de la reacción, ¿no? ¿Los inyectabas a una velocidad específica o los depositabas todos así, bueno, como por inyección rápida, ¿no? Que le llaman, o ibas alimentando la reacción? Porque bueno, nosotros lo que hacemos es eso, ¿no? Alimentar la reacción, o sea, ya sea el hidróxido de amonio o el solvente, que también probamos varios, así como tú, a un flujo determinado, ¿no? Inyectamos a determinado volumen por unidad de tiempo. ¿Tú lo haces así o o incorporas todos los reactivos simultáneamente, ¿no? El TEOS, el solvente, el hidróxido de amonio.
Lo hicimos con varios métodos, Arge, y el que mejor me funcionó era todos juntos. Ok. Ese fue, así como tú, primero como que lo hacía por etapas, luego con reflujo, luego inyección rápida y no. O sea, sí tuve muchos problemas, la verdad me llevó bastante tiempo hacer la síntesis, pero al final la que mejor me funcionó fue usando el sonicador y todos juntos. Oye, y es algo extraño aparte, ¿no? Porque este método de Stuber es un método que se reporta donde quiera, pero tiene esas pequeñas, pues como tú dices, ¿no? Cosas que no pueden ser en los artículos, que presentan las micrografías preciosas, así como tú, ¿no? Con diferencia de 5 nanómetros, y tú haces y te salen, o sea, unas cosas gigantes y unas chiquititas, ¿no? Y dice, pero si seguía esta metodología, ¿no? ¿Qué pasa? Y es chistoso eso, porque está reportado, o sea, mucha gente que tiene partículas de sílice, ese es el método, ¿no? Pero no a todo el mundo le sale. Sí, de hecho, me hacían de repente burla porque me tardé muchísimo haciendo mi síntesis, pero al final cuando me quedó todo el mundo, oye, ¿me haces una síntesis? Oye, ¿me haces una síntesis? Y yo así de, ¿verdad? Pero sí, fueron estar probando solventes, estar probando así como tú, de que, a ver, inyéctalo rápido, ahora inyéctalo lento, ahora hay que ajustarle un sistema de reflujo, ahora hay que hacerle así. Entonces, a veces intuitivamente ya como que uno va agotando sus opciones, sus posibilidades, y eso de sonicarlo, no me acuerdo bien cómo salió, pero fue un día que dijimos, ay, ya no importa, si no sale, pues no ha salido en no sé cuánto tiempo, entonces pues vamos a intentarlo. Y se dio como esa combinación, yo creo que por lo mismo de que uno ya va agarrando experiencia, ya vas viendo como esos detalles, a lo mejor inconscientemente, y lo hicimos rápido, y si te digo, usamos el sonicador, usamos etanol, que era el que pues ya habíamos probado que sí nos quedaba bien, sí, y al final pues así quedó. Sí, Arge, pero pues cuando gusten los puedo seguir asesorando con esa parte de la síntesis. Con todo gusto, Arge. Y otra pregunta, Lupita, en relación a lo que están trabajando, al trabajo que se hizo después de lo que tú aportaste, ¿no? En relación al efecto antitumoral, ¿este efecto lo están evaluando en modelos in vivo o lo están haciendo a nivel de línea celular? Los dos. Ok. Sí, se están trabajando los dos. Yo digamos que dejé una parte solamente en la línea celular, que fue con las MCF7 y las T3. Ajá. Y ya después, cuando vieron que sí estaba este efecto, se usó, esto no lo incluí. Ay, se me acaba de olvidar, pero teníamos un modelo animal donde se le inducía el cáncer, lo dejamos crecer, ¿qué te gusta? Como 1 centímetro más o menos, y se le inyectaba las nanopartículas, o sea, ese sí fue como un protocolo, no improvisado, pero adaptado, porque ahí nos asesoró la doctora de la UVM, que es experta también en ese tema, entonces me dijo, mira, vamos a empezar con este protocolo, y se analizaba el tumorcito después de, no me acuerdo si eran 6 meses, se analizaba, y ya les estaba dando esos resultados, pero ahorita digamos que ya están esas dos, ya se trabajó en línea, y estaban más enfocados en el modelo animalito, con ratas. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué, Arge? David, adelante. Sí, hola, buenos ¿Qué tal? días, gracias por tu exposición. ¿Puedes comentar cuestiones sobre la internalización de los productos que sintetizaste en estas células que hayan probado? ¿Cómo ocurre el mecanismo? ¿Qué saben de eso? Ok. Bueno, del mecanismo nos quedamos, la verdad, un poco cortos. Cuando vimos que se internalizó fue como, sí se logró. Y queríamos investigarlo un poco más. Había mencionado que hicimos un estudio de potencial Z, porque teníamos que explicar justamente, bueno, si está entrando es por la membrana o se está yendo en algún canal. Lo que nosotros proponíamos era que el potencial Z que a mí me daba era un potencial Z positivo, la membrana era negativa en el, pues de la célula, y nosotros lo que suponíamos era que sea, positivo con negativo se empezaban a atraer y como que de esa manera la internalizaba.
Fue lo que nosotros en su momento, digamos, con esa prueba lo explicábamos, pero la verdad ya no hicimos más pruebas de internalización porque nos enfocábamos más en las líneas, como le comentaba a Arge, de ya ver los efectos, porque sí eran estudios que en el momento no teníamos como el laboratorio, que no teníamos algunas herramientas que nos permitieran determinar más específicamente la internalización, pero digamos que nos da un poco de luz el potencial Z para determinar si por ahí iba el camino de entrada de las células, perdón, de las nanopartículas. Jesús Adrián Mejía. Hola, buenas tardes. Primero que nada, comentarle que pues es un impresionante trabajo. Bueno, muchos de aquí somos alumnos de primer semestre, culpa de la maestra Argelia, pero totalmente entendible, muy bien explicado, increíble lo que se ha conseguido. Yo quisiera preguntarle varias cositas, son 3 en específico. La primera es, uno como investigador pues hace sus experimentos, da sus resultados, tal. Pero ¿cuánto tiempo tardó en llegar desde que se planteó la idea hasta hoy en día, ¿no? Que todavía se sigue, con este proyecto se sigue haciendo, como dijo, planes a futuro. Yo me tardé 3 años y medio, pero yo cuando entré al doctorado, el doctorado era de 4 años. El primer año yo no pude hacer nada de investigación por el programa en el que estaba. Mi primer año me obligaba de alguna manera a solamente tomar materias. En mi segundo año ya del doctorado fue que me metí de lleno y el proyecto salió en 3 años y medio, hasta, digamos, esta parte que yo les mencioné. Omití algunas, por ejemplo, esto del potencial Z, las pruebas algunas pruebas en ratitas que yo hice, para acortar un poquito, porque sí quería como darles todo el panorama, todos los hallazgos que habíamos tenido. Entonces, este tiempo me tardé, la verdad. Muchas gracias. Otra pregunta, al momento de exponer, mencionaba unos artículos. ¿Estos artículos están abiertos, disponibles para todo público o no? No, pero con todo gusto yo les podría regalar una copia si ustedes lo necesitan para sus trabajos. Ajá. Pues estamos de autor principal, entonces ya he pedido permiso antes y no creo que tuviera problema. Tal vez se los haría llegar a través de la maestra Argelia. Okay, pero si se meten, o sea, si ustedes se conectan desde la biblioteca digital, es posible que los puedan encontrar, porque la universidad está inscrita a varias revistas. Entonces, es posible que sí los puedan descargar a texto completo si se conectan, acuérdense, como lo vimos, a través de la biblioteca digital. Pudiera ser caso que a esa revista o en ese año, pues es muy reciente, yo creo que sí, no estuvieran inscritos, pero la probabilidad es muy alta de que sí los puedan encontrar ahí. Perfectísimo, para checarlo, porque sí está muy, muy interesante. Quería comentar otra pregunta, como le comentaba, soy de primer semestre, de licenciatura, ¿no? O sea, jovencitos, estoy, más o menos. No se preocupe, lo entendemos. Y tengo muchas dudas con todo esto del mundo de la investigación. Mencionaba a varias personas que le ayudaban para este proyecto. ¿Cómo uno como investigador da con esos contactos? Por ejemplo, con la aseguradora de madera, ¿no? Que pues le facilitó o le dio así como que un visto bueno a todo este proceso. Pues bueno, me encanta que tengan este tipo de dudas, chicos. Qué bueno que las hacen, que sí las externan, porque uno cuando lo presenta a lo mejor suena muy mágico y maravilloso y que todo fue fácil, pero realmente no. Es muy bueno que lo pregunten porque les podemos ayudar con nuestra experiencia. Yo, por ejemplo, Arge estudió también aquí, pero ella estudió en el CINVESTAB, que es del Politécnico. Yo me fui al área de materiales, pero pues en la UNAM. Entonces, para empezar, yo hice una investigación así de, a ver, ¿qué quiero estudiar del doctorado? Vi todas mis opciones y fui quitando, esto me interesa, esto no me interesa. Di aquí con el Cefata, Arge ya me lo había mencionado cuando estábamos en la maestría, pero como que en ese momento creo que no le entendía bien a Arge, como que no era en ese momento mi oportunidad. Ya después, cuando empecé a investigar, empezaba a llamar. Oiga, me gusta su línea de investigación, puedo concertar una cita con usted para ver qué trabaja. Está muy bien que ustedes desde ahorita, desde primer semestre, vayan buscando qué les gusta. A lo mejor en el camino se dan cuenta que no es lo que quieren y está muy bien porque están a tiempo.
Pero bueno, yo hablaba por teléfono, concertaba citas, hablaba con los investigadores y así fue como fui dándome cuenta a dónde quería ir. La doctora Miriam fue mi directora de tesis y ella es muy movida, la verdad. Ella me decía, oye, hay que hacer esto, oye, hay que hacer esto. Yo también le proponía muchas cosas. Y cuando se nos presentó esto, la doctora Marta Cruz de la UVM fue quien nos mandó el contacto. Ella fue la que, no sé si ella la conocía o ella investigó, porque yo tampoco sabía que existían personas que se dedicaban a esto. Y bueno, así fue como descubrimos que podía alguien ayudarnos en ese sentido. Yo hablé personalmente con la maestra Josefina Barajas, fui a la UNAM, al Jardín Botánico, a llevarle las muestras, a platicar con ella. Ella también me orientó mucho. Le pareció muy interesante el trabajo y eso la motivó más. De hecho, esos trabajos a veces se cobran hasta 5,000 o 10,000 pesos. Yo por ser alumna de la UNAM no me la cobraron, pero sí nos pedía cambio como un apoyo en equipo o en reactivos. Entonces le regalamos todo lo que ella nos pedía y así fue como nosotros empezamos, digamos, a hacer estas como colaboraciones, pero es a través, digamos, como de esos contactos que se van teniendo. A lo mejor usted todavía no tiene esos contactos, pero Arge a lo mejor, maestra, es que fíjese que me interesa hacer nanotubos de carbono. Pues a lo mejor Arge conoce a alguien de nano, a lo mejor conoce a alguien más que lo puede ir orientando, y es así como se van formando estas redes. No le había comentado a Arge, por ejemplo, ya teníamos un poco de tiempo que no hablábamos, pero yo estoy aquí en la UAC, aeropuerto, y aquí, por ejemplo, tienen específicamente la licenciatura en nanotecnología. Y bueno, pueden ustedes buscar, ¿no? ¿Dónde estarán esos investigadores? ¿Te gusta tu carrera, pero te gusta también esta área? Pues está bien que ustedes hablen. Hay veces que no te van a contestar, hay veces que sí. Entonces aprovechen que ahorita podemos tener este tipo de pláticas. Antes era un poco más complicado, pero me gusta que tenemos ahora esta diversidad de que podemos dar estas pláticas más seguido, aunque sea hacia distancia. Y bueno, creo que es lo que le puedo comentar. Sí, está perfectísimo. Muchísimas gracias. De nada, cuídate mucho. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Dígame. Mira, vi que hiciste la extracción, tus muestras de extracción, y luego ya después de eso tenías un extracto con algún solvente. Pero en la extracción seguramente se extrae más de una molécula, ¿no? ¿Cómo hiciste para obtener eso? Creo que habías platicado algo sobre cromatografía, pero no sé si lo puedes volver a explicar. Sí, de hecho, de los 4 extractos que yo tenía, que eran de etanol, metanol y las mezclas, pues nos dimos cuenta que la de etanol era la que tenía como más potencial. Incluso el doctor que me asesoró en la Universidad de La Salle me dijo, ¿sabes qué? Vámonos con metanol, porque él también tenía ya mucha experiencia en este tipo de compuestos. Él fue en su laboratorio donde aprendí la técnica de cromatografía. Entonces, en esa técnica, primero hacíamos la columna con, no me acuerdo ahorita cómo se llama, la fase que queda fija, y literalmente lo que hacía era vaciar en la columna las extracciones y usaba un solvente para que las empezara a arrastrar. Entonces, las muestras, me decía, la metodología que él usaba era cada 10 mililitros, era una fracción, y así era como las íbamos como separando. Entonces yo llegaba a tener hasta 120 fracciones, porque seguían saliendo y saliendo moléculas. Después hacíamos la de capa fina, y ahí todavía cada fracción se volvía a fraccionar, porque sí se veía como que había compuestos que sí empezaban a florecer y otros se quedaban. Entonces hacía como la cromatografía de la cromatografía, y era así como íbamos obteniendo más selectivamente las moléculas. Ese proceso lo llegué a hacer como 4 veces. Entonces al final tenía 1 o 2 mililitros, pero ya era como más certero que fuera solamente 1 o 2 tipos de moléculas. Él tenía un equipo no recuerdo bien qué equipo era, pero las analizaba y me decía, mira, aquí tenemos esta molécula, aquí tenemos esta molécula.
Por eso es que le digo que sabía que teníamos 1 o 2 moléculas por fracción. Pero sí era, no sé qué tan burdo se escuche, ¿no? Como la colábamos, la volvíamos a colar, la volvíamos a colar, pues hasta que se nos fueran haciendo menos fracciones y menos moléculas iban en cada fracción. Pero sí era un trabajo muy extenso, si le soy sincera. Ok, y otra pregunta, ¿qué rendimiento obtenías? O sea, ¿cuántos miligramos de tu compuesto por gramo de biomasa utilizado? Sí teníamos un rendimiento como del 40% con microondas. O sea, es muy alto, ¿no? Sí. Y eso de repente lo complicaba porque extraíamos muchas cosas que pues no nos servían. Pero sí, con microondas llegaba a tener esos rendimientos del 40%. Con Soflet eran como de entre el 15, 16%. Pero ¿ese 40% te refieres al total de las moléculas? ¿A todas las moléculas juntas o ya a específicamente la que tú querías? Juntas. Y específicamente la que tú querías. De ese 40, al final teníamos como un 8%. Sí era poquito lo que obteníamos. Ok. De acuerdo. Bueno, creo que tengo más preguntas, pero yo creo que te pasaré más bien en otra ocasión. Con todo gusto, Carles. Ahí podemos hacer una videollamada para platicar un poco más de esto. Es bastante interesante. Yo he seguido todavía al pendiente de los nuevos avances, de los desarrollos. Quedaron también como muchas cositas, ¿no? Que pendientes, pero bueno, le decía, 3 años y medio se hace poco tiempo para a veces un trabajo. Podía pasarme todo el doctorado haciendo extracciones y separaciones y como identificación, ¿no? Es un bastante trabajo en eso, pero bueno, queríamos avanzar en otras áreas. Pero con todo gusto, Carlos, cuando gustes, nos conectamos y platicamos más de esto. Sí, muchísimas gracias, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Voy a poner tu constancia. Gracias. ¿Me puedes avisar ahorita que ya se vea, por favor? Ay, todavía no la veo. Bueno, listo, ya la puedo ver. Ya. Bueno, te la voy a leer. La Universidad de Guanajuato otorga la presente constancia a la doctora María Guadalupe Ferreira García por su participación en el marco del Seminario de Ingenierías de la División de Ciencias e Ingenierías del Campus León con su conferencia titulada Nanosistemas formados por nanopartículas de sílice y biocompuestos fluorescentes provenientes de palo azul, Eisenartia polistachia, con aplicaciones en la detección y tratamiento de cáncer de mama. León, Guanajuato, 28 de abril del 2021. Muchas gracias nuevamente, doctora, por su interesante presentación y por haber aceptado la invitación a participar en nuestro seminario. No, pues para mí fue un gusto, Arge, muchísimas gracias por esta invitación. Cuando necesiten algo, pues ya saben, acá tienen las puertas abiertas en la UNAM, en la UAC, para seguir con estas colaboraciones, seguir con estas pláticas. Chicos, les agradezco muchísimo su atención, sus preguntas. Le decía a Arge que me encanta que vengan de primer semestre porque se tocan otros temas que también son importantes. Profesores también, pues obviamente con más experiencia, se tocan temas más específicos. Pero bueno, chicos, no se desanimen, van en primer semestre. Los que están en primero, los que están más avanzados, pues bueno, ya les servirá la plática de otra forma. Pero, pues bueno, de verdad les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad. Muchísimas gracias. Arge, no sé si quieres decir algo. No, pues muchas gracias, Lupita. La verdad ha sido un gusto volvernos a encontrar y bueno, habíamos platicado brevemente, ¿no? Pero con la presentación, justo ahorita platicaba con uno de los chicos que está haciendo un trabajo conmigo, ¿no? Y ver que, bueno, nuestra línea de investigación de verdad es muy parecida, ¿no? El utilizar las nanocosas como sistemas que llevan moléculas a los lugares específicos, ¿no? Entonces, de verdad es un gusto volvernos a encontrar y espero que, pues como dijiste, ¿no? Sea el inicio de una colaboración y una comunicación más estrecha
Y pues igual acá, ¿no? Tienes las puertas abiertas aquí en la Universidad de Guanajuato. El Cuerpo Académico de Biomateriales, bueno, pues podemos hacer colaboraciones muy interesantes. Ya brevemente conociste a Birsa, que él es parte justamente del grupo. Ale también por ahí te hizo una pregunta, entonces, pues un gusto y muchísimas gracias por tu tiempo, por tu presentación y por compartirnos tu trabajo. Muchas gracias. No, pues de qué, Arge. Gracias a ti. Pues bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos por asistir y nos vemos pronto. Claro que sí. Un gusto. Bye, bye. Bye.